Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo en Coaching Fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Bueno, pues en este directo nos acompaña Juan José López Martínez, doctor en Medicina y Cirugía, especialista en traumatología y cirugía ortopédica. Es miembro de la Unidad de Referencia Nacional en Ortopedia Infantil de Hospital Clínico Universidad Virgen de Arrisaka, creo que lo he dicho bien, en Murcia. Y luego también ha sido profesional con extensa experiencia en traumatología deportiva, ya que fue jefe de los servicios médicos del Real Murcia durante más de 3 años. Así que nada, bienvenido Juan José, muchas gracias por estar aquí en este humilde espacio de fútbol. Bienvenido. Muchas gracias, Alex, por la invitación. La verdad que estoy encantado de estar aquí con vosotros. Vamos a charlar un rato de fútbol, de deporte y algo de lesiones. Voy a dar mi punto de vista a muchas cosas que pueden pasar a nivel base o a nivel de fútbol profesional. Y también está abierto el tema de las preguntas. Si alguien tiene cualquier tipo de duda que podamos resolver por aquí de forma abierta o de forma pública, pues encantado de poder ayudar. Sí, en este directo, bueno, ya se están añadiendo más personas. Con el paso de los minutos se irán añadiendo más. Les envío un saludo a todos. Hablaremos, como ha dicho Juan, pues hablaremos de las lesiones deportivas, un poco del tratamiento, la comunicación entre diferentes componentes en un equipo de fútbol, ¿no? Un poco también de la situación actual en la que vivimos, donde, bueno, aquí en concreto en España estamos en periodo de desescalada, ¿no? Después de haber estado en un confinamiento de más de 50 días y, bueno, es un periodo un poco importante, ¿no? En el tema de salud, de lesiones, de la preparación física en concreto, ¿no? Porque hay mucha gente que ha estado mucho tiempo parada y bueno, es un momento, pues bueno, que la gente empieza a salir a la calle, empieza, pues, a hacer actividades deportivas. Así que, bueno, espero que disfruten con este directo y nada, comenzamos. Bueno, pues, Juan José, las posibles lesiones de un jugador de fútbol amateur después del confinamiento, ¿cuáles pueden ser? ¿Cómo ves tú la vuelta de los entrenamientos en este periodo de desescalada? ¿Estáis avisados? ¿Cómo lo ves? Pues la verdad es que entramos ahora en una etapa que va a ser dura en cuanto a fisioterapeutas y traumatólogos, porque se espera un aumento muy importante de las lesiones. Si ya durante el confinamiento, al menos a nivel personal, tuve un aumento muy importante de las lesiones porque la gente ha hecho más deporte en el confinamiento por lo general, en el post-confinamiento vamos a incluir la impulsividad, esa ansiedad de muchos corredores o muchos futbolistas de volver a hacer su deporte, aunque de momento el fútbol, pues a ser un deporte de contacto, se está, digamos, ralentizando. Vamos a unir a que una parte de la población ha sido muy sedentaria y ha estado 50 días teletrabajando en el sofá y sin subir ni unas escaleras. Entonces, al menos aquí en mi tierra, en Murcia, se está viendo muchísima gente a las 8 de la tarde saliendo a andar y saliendo a correr, incluso más gente de lo habitual. Entonces, lo esperable con el deporte, con el fútbol o con todos los deportes en general, van a ser sobre todo las lesiones musculares. Son de esperar muchas lesiones musculares. Si has comentado, ¿no? Es muy interesante, has comentado que has visto un incremento justo en el periodo de confinamiento que resulta que era cuando estábamos quietos, ¿no? Pero que la gente ha hecho actividad deportiva y que ha habido un aumento. ¿Qué tipo de lesiones ha habido ahí? ¿Son gente que no estaba haciendo deporte desde hace mucho tiempo y se ha animado? ¿Y cómo lo tratabais? ¿Todo era por teleconferencia? Así ha habido un aumento. A nivel personal yo lo he tenido y de hecho puse en marcha un estudio metodológicamente imperfecto, pero lo hice vía Twitter con casi 2.000 encuestados y lo que se vio es que, bueno, ha habido, esto ya a nivel personal, una presión social en cuanto a hacer deporte, porque igual que hemos visto, nos han bombardeado con noticias negativas reales de fallecidos y de problemas con el virus, también ha habido muchos consejos para pasar esta cuarentena, ¿no? Igual que los que tienen hijos, había que jugar con ellos, estimularlos. También con el tema deportivo, se ha insistido mucho en hacer deporte, en hacer movilizaciones y ahí han surgido pues muchos directos en redes sociales, muchas rutinas en YouTube, muchos blogs. Ha habido mucho deporte vía Internet. Y en ese deporte vía Internet tenemos gente muy preparada que hace deporte de manera habitual y que hace una rutina de CrossFit igual que la que hacía previamente, pero en casa. En este caso, en vez de con una pesa, con un saco de patatas, pero es gente muy bien entrenada
pero también tenemos gente que ha hecho esas rutinas que no había hecho deporte en su vida. Entonces, eso unido al sedentarismo o a, ya digo, seguir una pantalla de televisión, el resultado han sido lesiones. Y de hecho, en este estudio hubo un 12% de los encuestados se lesionaron en el confinamiento, que de los encuestados, que es una muestra pequeña, pero yo digo casi 2.000 personas, no es fácil en un estudio científico tener 2.000 encuestados o 2.000 pacientes. De los encuestados, 12% eran 228 lesionados. Y muy importante, 5% necesitaron de cirugía. Es decir, con la que estaba cayendo en España, con los hospitales anegados, llenos de pacientes, las UCIs colapsadas, un 5%, que han sido 38 pacientes, necesitaron de una operación de urgencia, con una cama de hospital, etcétera, etcétera. Entonces, se ha derivado de ahí una importancia de lesiones, ¿no? Y estos pacientes que se lesionaron, la gran mayoría, un 40%, no es una mayoría, pero un 40%, seguían aplicaciones vía redes sociales o plataformas como YouTube. Y de estos pacientes también es importante resaltar que un 35% no hacía deporte previamente, es decir, que ha sido un estímulo, lo cual tiene también una lectura positiva, Alex, que es que creo que después de esto la gente va a hacer más deporte. Al igual que ahora nos han dado la libertad de poder hacer un poco de deporte a partir de unas horas, creo que la gente va a ver un poquito esa necesidad de hacer deporte y quizá todo esto le estimule. Por lo tanto, creo que va a dejar un rastro positivo. Pero claro, la gente no entrenada, haciendo rutinas por profesionales que no les vigilan, que no les dicen cómo tienen que hacer una sentadilla o cómo tienen que hacer un gesto técnico, pues bueno, las lesiones han aumentado y ahora van a seguir aumentando por ya te digo, esa impulsividad en la vuelta al deporte. ¿Crees que el gobierno a lo mejor debería interactuado, a lo mejor, haber dado indicaciones, a lo mejor por medios de comunicación más grande, de crear un plan dependiendo de categorías, de recomendaciones? ¿Crees que eso ha faltado y por eso se han metido esas personas, a lo mejor, que en muchos casos son gente muy, muy preparada, pero en muchos casos es intrusismo, gente bueno, que es deportiva y tal, pero no tiene titulación, pero que sí han desarrollado una serie de ejercicios a un público muy diverso y que no estaba adaptado a ellos, ¿no? ¿Crees que podía haber mediado el gobierno en ese sentido por categorías? Sí, yo lo creo y he tenido también la suerte de ser entrevistado en varios medios nacionales a nivel de informativos y lo he dicho, que un problema importante han sido los influencers, digamos, ¿no? Aquellos influencers no titulados, ¿no? Y es que los seguidores suelen ser, pues bueno, hay mucha variedad de sociedad que les sigue. Creo que el gobierno quizá debería haber dicho que el deporte debe ser prescrito o digamos, seguido por un profesional del deporte. Y las tecnologías nos lo permiten. Hoy en día, igual que tú y yo estamos hablando, un preparador físico, una persona especialista en deporte puede controlar la técnica de un cliente, en mi caso sería paciente, vía telemática. Es decir, que y es muy económico, o sea, que realmente hay posibilidades de hacerlo. Entonces, quizá el mensaje debería haber sido, sí, haz deporte, pero haz deporte con control. Por dos motivos. Primero, porque no te lesiones y segundo, porque, como he dicho, si te lesionas de gravedad, vas a ocupar una cama de hospital o no te van a poder operar de urgencia, ¿no? Porque está todo colapsado. Entonces, creo que ahí ha faltado esa prescripción de deporte y control por un profesional. Pero bueno, también sé que es muy difícil, en este caso, pensar en eso por parte del gobierno con la que está cayendo, ¿no? Ahí, bueno, ya sería... Sí, bueno, hilar muy fino. Y para Hombre, eso... Hay países que llevan un ritmo distinto al nuestro, que digamos nosotros estamos empezando a salir, estamos empezando a salir a la calle, es el final del túnel, ¿no? De algo muy grave, pero hay otros países que a lo mejor están empezando a desarrollar el momento que hemos pasado, pero bueno, que más o menos tienen un tiempo distinto que a lo mejor que les puede pues, servir, que tengan muchísimo cuidado con los ejercicios, con los profesionales. Tú siempre delegas en los profesionales tema de preparación física, que tengan la titularidad, el título de preparador físico, que sí es cierto que hay muchos influencers que de alguna manera, pues, aunque su intención es positiva, pues han cometido, pues, a lo mejor ejercicios que han perjudicado a mucha gente, ¿no? Que han visto que hay un incremento de lesiones que a mí lo que me sorprende es que incluso han obligado a ir al hospital en momentos tan críticos, ¿no?
La culpa realmente no es del influencer. El influencer divulga deporte y ejercicio, que es fantástico. La culpa es del usuario de a pie, ¿no? De esa persona que sin haber hecho deporte o habiendo hecho un deporte distinto, yo mismo, personalmente yo juego al tenis y corro. Yo no me pongo a hacer una rutina de, voy a decir CrossFit, no he hecho CrossFit nunca en mi vida. Entonces, sé que si me pongo a hacer, no sé, 50 burpees, que tampoco sabía lo que era hace poco, quizá me pueda lesionar, ¿no? Entonces, también el usuario también tiene que estar informado. No todo deporte vale para todo el mundo. Entonces, ya te digo que los influencers, pues, bueno, pues al final divulgan y divulgar ejercicio, divulgar salud siempre, igual que hábitos nutricionales, todo eso siempre es positivo. Y como bien dices, hay países que están en una fase mucho anterior a la nuestra y quizá convendría pues aprender de esos errores, ¿no? De evitar, pues, bueno, si la gente camina, veo bien que camine en el confinamiento en casa, pero he visto locuras de 100 kilómetros en el pasillo de una casa. Es decir, retos que muchos sean solidarios y me parece fantástico para recaudar fondos, pero hacerte 100 kilómetros en el pasillo de tu casa en un día es una barbaridad para las rodillas. Son muchos giros en muy pocos metros por lo general y se han visto locuras importantes en esta época. Bueno, ahora con los relojes que tenemos que controlan nuestros pasos, es un poco, pues, la gente pues intenta motivarse de algún modo, ¿no? En un periodo, pues, ha sido muy complicado para todos. Ahora es un momento que estamos saliendo, que es una fase que la gente está empezando, pues, a hacer la actividad física fuera. Este momento también es clave. ¿Qué tenemos que hacer? Es un momento para confiar mucho más en los preparadores físicos, de alguna manera, como tú dices, telemática, que de algún modo nos puedan aconsejar. O sea, es importante eso. Sí, ya que has nombrado los relojes, mi consejo principal para esta fase es dejarte el reloj en casa. Es decir, que vamos a volver a hacer deporte y, oye, llegan las 8:30 de la tarde, el día está perfecto, nos dejamos el reloj o el cronómetro en casa y salimos a trotar, a correr, a andar, a disfrutar. Este ánimo tenemos que sentir esa sensación de libertad, pero no marcándonos esos ritmos que nos marcábamos antes o tengo que hacerme el kilómetro a 4:25 porque así voy a llegar mejor a la maratón. Pues ahora mismo creo que eso, después de lo que hemos pasado, no es importante. Lo más importante son las sensaciones y, muy importante, no lesionarnos, porque si después de 50 días confinados, el primero, segundo, tercer día nos rompemos el gemelo o nos lesionamos un tendón de gravedad, vamos a tener otro nuevo confinamiento médico, que es peor todavía. Entonces, mi consejo es dejarnos el cronómetro, las aplicaciones estos días, disfrutar, tener sentido común, es decir, si antes corríamos X, ahora tenemos que correr menos o tenemos que hacer menos deporte porque nuestro cuerpo ha cambiado. A nivel muscular estamos más atrofiados, tenemos menos coordinación y eso se va recuperando poco a poco. Y dentro de lo posible, vamos a usar mano de los profesionales, vamos a echar manos de ellos, que de manera telemática o si nos conocían ya de antes, pues con un peso, una altura, unos objetivos, pues nos van a marcar la frecuencia, la intensidad, los ejercicios y creo que de esa manera es ir a sacar la matrícula de honor, ¿vale? Mejor que sacar el notable, vamos a sacar, a buscar la perfección. Y esos serían los consejos a nivel general que puedo dar a la población y a la gente que nos esté escuchando. Bueno, nos están escuchando hasta de Florida. Te mando un saludo para ti, Carlos Ferreira. Un saludo para Daniel Zambrana. Podéis hacer preguntas a Juanjo López, preguntas relacionadas con el tema de prevención de lesiones, un poco en el sentido, pues, que nos pueda ayudar Juan López, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues abrimos un periodo de preguntas y si podemos leer alguna pregunta. Daniel nos dice, ¿recomiendas a gente con sobrepeso en vez de correr o trotar, andar y a partir de ahí ir incrementando? A mí me duelen mucho las espinillas o tobillos por correr. Muy buena pregunta. Yo, cuando empecé en esto de las redes sociales, una de mis frases estrella y la que siempre he defendido, le digo mucho en la consulta, es que no hay que correr para adelgazar, sino adelgazar para correr. Es decir, correr es un deporte de impacto, es un deporte que sobrecarga las articulaciones. Y si tenemos sobrepeso, no es el deporte ideal.
Si la rodilla nos hablase, te diría, no corras. Entonces, para correr, para un deporte de impacto, debemos de tener un peso adecuado. Entonces, para un sobrepeso, ¿qué debemos hacer? Mucho mejor andar, mucho mejor montar en bicicleta o piscina y sobre todo un control nutricional para bajar ese sobrepeso. Y después, cuando ya estemos en un peso correcto o casi correcto, empezaremos a trotar y empezaremos a ir de menos a más, ¿no? Pero personas con sobrepeso que hagan deporte de impacto son personas de riesgo, tanto a nivel cardiovascular como a nivel, desde mi punto de vista como traumatólogo deportivo, el cartílago, los meniscos sufren muchísimo y son personas que se lesionan más que el resto. Entonces, ese es mi consejo para ti. Sí, lógicamente habrá mucha gente que haya aumentado de peso al no tener la actividad física que tenía antes o, eh, bueno, incluso la nutrición por estados emocionales, pues a lo mejor nos ha dado por comer más dulces. Ha habido un cambio, ¿no? Físico. Tú has dicho también el tema de andar por la propia casa, ¿no? Los propios giros, ¿no? Constantemente, ¿no? La gente que tenía récords ahí andando, ¿no? Entonces tenemos que ir muy poco a poco, ¿no? Digamos que es un proceso muy poco a poco. Ha salido hoy en el periódico AS, un famoso periódico aquí en España deportivo, en el que, bueno, los médicos, los preparadores físicos en Barcelona aseguran que va a haber un aumento en los primeros meses de competición brutal de lesiones, ¿no? Porque van a jugar con poco descanso, hay poca preparación, o sea, va a ser un momento muy complicado, ¿no? ¿Tú en este periodo has visto que el tema de lesiones se ha podido hacer una readaptación adecuada durante el confinamiento? ¿Tú crees que se podía hacer a la gente que ya estaba lesionada, ¿no? ¿Crees que se ha podido haber una readaptación correcta? Sí, ahí habrá que distinguir, Alex, al deportista profesional del amateur. El amateur ha tenido un problema importante, ¿vale? Durante este tiempo porque la fisioterapia y la recuperación funcional dependen de un contacto muy estrecho con el paciente o el deportista e inevitablemente el 99% de los centros han cerrado y salvo para urgencias muy puntuales y los fisios muchos se han dedicado al tema respiratorio en los hospitales, pues prácticamente quien tuviese una lesión de ligamento cruzado, yo operé muchos ligamentos cruzados en febrero y se ha visto truncada la evolución en marzo y en abril, ¿no? Entonces, pero es verdad que el deportista profesional tiene detrás un equipo, digamos, más focalizado y ha podido tener, por lo general y por los deportistas que yo llevo a nivel profesional, sí que han sido con sus tratamientos de forma, digamos, más o menos como debería de ser. Entonces, también con respecto a lo que has dicho del diario AS, tienes razón, es verdad que se espera un aumento de lesiones, pero hay una parte, me gusta ver el vaso medio lleno también, y es que al final de temporada también esta sobrecarga se daba, es decir, que siempre los meses de mayo, junio, son los de más lesiones, al menos en la Liga Española, y es por esa sobrecarga de partidos. Aquí ha habido un parón. Entonces, la clave aquí está en hacer ahora una pequeña pretemporada para volver a adaptar. Y esa fatiga muscular ahora mismo no va a existir, pero sí que tiene otra parte negativa y es eso, que muchos deportistas, pues al final inevitablemente no han seguido las rutinas, no han podido seguirlas, no tenían esa bicicleta, esa cinta de correr, no han podido hacerlo, ¿no? Entonces, y sobre todo cuanto más amateur o menos profesional vayamos, menos seguimiento. De ahí que sí que puedan verse aumentadas las lesiones. Yo creo que ahí Sí. la clave, Alex, es hacer ahora una pretemporada a nivel físico y después también está el tema emocional, que habrá gente que haya podido tener cerca la enfermedad y después el tema de jugar sin público, que es otro tema que no sé si lo querías tocar, pero ahí hay un emocional que el futbolista no sé cómo le va a sentar, ¿vale? En cuanto a esa carrera, esos últimos minutos, ese estímulo que te da el jugador número 12, que es el público, ¿no? Ahí Sí. va a cambiar la cosa. Has dicho que habéis tratado, ha habido operaciones. ¿Qué pasaría? Porque seguramente haya gente lesionada que no ha ido al médico por miedo, ¿no? Porque tiene un dolor o lo que sea, pero dice, bueno, es que la situación es tan grave que no. ¿Qué pasa con esa gente que está lesionada, que tiene algún dolor muscular, que tiene alguna lesión y que no ha ido al hospital, no ha ido al médico, no ha ido a la cita o se le han cancelado la cita, ¿no?
¿Cuál va a ser el proceso después? Pues a nivel, yo trabajo también en la sanidad pública. A nivel de la sanidad pública vamos a tener un problema importante y es que los pacientes que no se han visto van a querer verse. Pero es que hay otros pacientes que ya están citados, ¿no? Y entonces todo va a haber otro nuevo caos. Por la parte que nos toca a nosotros, nosotros al final vemos pacientes y yo personalmente hay días que he llegado a ver, mi récord creo que son 79 pacientes en una mañana, 79, Wow. con sus padres, sus madres. Entonces, realmente tú ibas a la consulta y tratas de hacerlo lo mejor posible. Habrá que tener un poco de paciencia. Con respecto a una lesión, si la lesión realmente nos sigue doliendo, nos surge, pues bueno, tenemos que de alguna manera buscar esa cita pues, lo antes posible, pero sabiendo que si no es una urgencia, no tenemos que saturar las urgencias, etcétera. Yo personalmente ahora mismo es verdad que estoy de baja de paternidad, no estoy trabajando en la sanidad pública, fui padre hace poco más de un mes y sí que en mi consulta privada, donde estoy, pues me llegan muchos pacientes que le han cancelado la cita y no han podido tener esa asistencia médica. El problema de esto es que al final la sanidad privada pues tiene un coste económico, ¿no? Y no estamos en una situación económica pues como para poder ir o operarte por la vía particular de forma Sí. general. Entonces ahí depende mucho de la urgencia y de esa limitación. Yo personalmente trato de resolverlo todo por aquí y también se han puesto muchas plataformas. Yo mismo estuve en Twitter, en redes sociales, contestando a mucha gente con dolencias para evitar que fuesen a hospitales. Es decir, de forma gratuita, muchos Sí. compañeros míos han hecho esa labor altruista, ¿no? De intentar ayudar a la población, ¿no? Entonces, Sí, de pues, manera altruista muchas personas de tu ámbito han ayudado, estoy convencido que a muchísimas personas en el tema de la salud, que es algo fundamental, ¿no? Porque la salud al final es lo que nos permite pues poder hacer absolutamente todo lo que podemos hacer y que nunca la valoramos hasta que la perdemos, hasta que de verdad la necesitamos es cuando de verdad la valoramos y en esta situación que es mundial nos hemos dado cuenta de la importancia y personas como tú, como personas dedicadas a este ámbito que son tan importantes para la sociedad, ¿no? Llevábamos ya 20 minutos en la conferencia, hay gente desde Uruguay escuchando. Podéis hacer preguntas a Juanjo, aprovechar para el tema de relaciones tema de lesión deportiva, preparación de readaptación, ¿no? De lesiones deportivas también. Vamos a hablar un poco también en el ámbito del fútbol, ¿no? Hemos estado orientándolo un poco a la situación actual, un poco del confinamiento, un poco la gente cómo está actuando. Recomendación, sobre todo, mucha paciencia para simplificar también ir a los profesionales, tener mucho cuidado en el tema de pues, entrenamientos que hagamos de gente que hace unos ejercicios, bueno, yo he visto algunos por ahí que son increíbles, pero que si los hago yo, pues seguro que voy a tu clínica al día siguiente. Así que, bueno, aprovechar para hacerle preguntas rápidamente, por favor, y si no, bueno, pues continuamos con la conferencia. Yo lo que he visto en las redes sociales, bueno, Daniel, que nos ha hecho una pregunta, la voy a leer. Ejemplo, tuve una hernia inguinal a nivel deportiva del esfuerzo. ¿Qué podría hacer para mejorarlo? Te pregunta Daniel, que tiene varios problemas. y la hernia inguinal del deportista está muy asociada a lo que es la pubalgia o osteopatía del pubis. Me recuerdo que Kaká, cuando estaba en el Madrid, ya prácticamente se retiró por esa pubalgia, es decir, que es una patología que afecta mucho al futbolista. Siempre hay que distinguir entre esa hernia inguinal, que se distingue con ecografía, con una exploración más abdominal, y la pubalgia. La hernia inguinal, si la tienes, es muy difícil hacer un trabajo de prevención porque ha fallado una contención en tu abdomen o pelvis, ¿no? Entonces, la hernia inguinal del deportista, si está diagnosticada, quizá lo mejor para volver al deporte cuanto antes es la cirugía. Una cirugía sencilla, pero inevitablemente la palabra cirugía siempre pues, nos echa un poquito para atrás. Está claro que no es algo urgente, pero una hernia siempre se aconseja de forma general operarla. ¿Por qué? Porque a veces puede salir esa víscera por ahí, te produce dolor, pero que a veces se puede estrangular, ¿no? Entonces, si se estrangula es como tenemos que ir corriendo. El dolor es insoportable, etcétera. Si está ya diagnosticada, te habrá dicho quién te la diagnosticó. En este caso son cirujanos generales. Lo más aconsejable sería la operación.
una operación sencilla, con muy buena recuperación y sin apenas secuelas. Es decir, que por ese lado, si está diagnosticada, mi consejo sería valorar la cirugía. Ese tipo de lesión en estos momentos que hemos estado tanto tiempo sentados, tumbados, etcétera, ¿se ha podido amplificar? Se puede ver por el aumento de peso y está muy asociada con el tema de los esfuerzos, en este caso, pues, de abdomen, hacer abdominales, etcétera, hacer muchos esfuerzos. Y como he dicho, también está muy asociada a la pubalgia. Y la pubalgia, en este caso, con el confinamiento menos, la pubalgia es una patología que se produce por una diferencia de fuerza entre las piernas y el abdomen. Y eso pasa mucho, pues eso, en ciclistas, futbolistas, en gente que tiene un tren inferior súper desarrollado, pero trabaja menos el tren superior. Y ahí en medio está el pubis y sus músculos aductores están ahí entre medias y están sufriendo porque le tiran mucho más de abajo que de arriba. Y de ahí esa patología, la única forma de prevenirla sea trabajando mucho lo que es el core, trabajando mucho lo que es la parte abdominal. Una vez diagnosticada, tenemos una pubalgia, intentaríamos hacer un trabajo de fisioterapia, etcétera, y fortalecimiento. En casos muy, muy puntuales se llega a la cirugía. Si lo que tenemos es una hernia, la hernia es distinto a la pubalgia, ¿vale? Pero está muy, muy relacionado. De hecho, hay muchos futbolistas que se han operado de pubis y no han mejorado. Y es porque efectivamente ha sido una hernia inguinal del deportista. Eso ya se sabe hoy en día y se trata de evitar ese fallo diagnóstico, ¿no? Entonces, ese es el consejo. Sí, has mencionado fisioterapia. Yo lo que he estado viendo también en redes sociales, que hay como una especie de incomunicación o una comunicación un poco difusa entre preparador físico, fisioterapia, doctor, etcétera, ¿no? Bueno, hay un problema que a lo mejor la comunicación también nos ayuda, ¿no? Pero hay también una sobresaturación de información y en algunos casos hay gente de diferentes ámbitos que chocan, ¿no? Porque recetan ejercicios a diferentes personas, etcétera. ¿Tú cómo crees que debería ser la comunicación entre diferentes personalidades del mundo de la salud y del deporte, ¿no? Los preparadores físicos, fisios. Vale. Es un tema, Alex, que hay que plantearlo tranquilo, que puede levantar muchas ampollas. Es verdad que tengo muchos amigos fisios, muchos amigos preparadores físicos, muchos amigos podólogos, quiroprácticos, osteópatas, y todos en general estamos relacionados, ¿no? Creo, personalmente, y es una opinión personal, es que todos tenemos una función y el objetivo es el mismo, que es el bienestar y el beneficio para el paciente o cliente. Vamos a hablar del paciente porque es mi caso, ¿no? Entonces, hay que respetar. Además, no pones el límite, es muy difícil, porque legalmente no están marcados. Entonces, yo creo que hay para todo. Y yo personalmente trabajo con terapeutas, trabajo con preparadores físicos, con podólogos, con osteópatas, con quiroprácticos, o sea, y creo que hay para todos. Entonces, ahí está un poco el orden y la comunicación. Y para eso es básico dejarnos los egos. Es decir, no somos mejores que nadie. Yo personalmente, y me preguntan muchas veces, dice, ¿qué ejercicio me vendría bien para la espalda o para recuperar la rodilla? Y a lo mejor puedo saberlo, tener una leve información, podría decirlo, pero no soy especialista en eso. Al igual que cuando yo hago mi informe médico con cada paciente, pongo tratamiento fisioterápico y me dicen, ¿qué tiene que hacer el fisio? Pues no lo sabe. Él sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Entonces, creo que ahí es un tema de ego que deberíamos dejarlos atrás y comunicación. Y para eso yo otro consejo que doy es que yo pongo siempre, además de que los informes que doy a los pacientes, mi teléfono y mi correo electrónico, siempre le doy si va a ser profesional, preparador físico, fisio, psicólogo, que sea, y quiere preguntar algo, que me mande un correo, que me escriba, que me mande una nota de audio y yo, lo que yo pueda ayudarle, puedo ayudar a mí porque también aprendo mucho de otras visiones, ¿no? Entonces, yo creo que es como ya has dicho, de dejarnos los egos y de saber que hay cabida para todos y que hay que saber delegar. No es malo decir, oye, no soy especialista en esto, sé mucho de una cosa, pero no puedo saber mucho de otra. Entonces, dejar que un profesional que sabe más que tú haga lo mejor por ese paciente, con que lo agradece. Esa es mi opinión de un tema
muy escabrosa, muy difícil de abordar, pero que ha habido mucho conflicto y creo que es más fácil resolverlo desde el punto de vista de, ya te digo, dejarlo seguro. Vale, estamos teniendo unos pequeños problemas de sonido. No sé si está escuchando bien. Por favor, confirmad los que estáis escuchando el directo. Creo que se te oye entrecortado un poco, pero bueno, creo que lo he entendido es que tenemos las personas que se dedican al mundo de la salud y el deporte en general, tenemos que delegar en las personas sin tener ese ego de decir, oye, pues yo te recomiendo esto porque lo he visto de por aquí, ¿no? Y delegar a los verdaderos especialistas en el momento en el que toca, ¿no? Digamos que todo tiene que tener un proceso, la lesión, la readaptación, la recuperación, en el que cada parcela, cada persona, pues se tiene que dedicar a ello y tiene que trabajar con la persona, ¿no? Afectada, ¿no? Y tener mucho cuidado en tomar pues la libertad de decir, oye, pues esto tal, porque yo creo que hay personas más específicas en el desarrollo, sobre todo en el tema deportivo, ¿no? Y que en ese ambiente, sobre todo los preparadores físicos, pues se sienten un poco, pues que hay una especie de intrusismo, ¿no? A lo mejor, ¿eh? Pero seguro que también hay muchos médicos que delegan, como tú, delegan a preparadores físicos, a fisios, cuando toque, o a la persona que sea adecuada para ello, que lo necesite a la persona, ¿no? Que lo necesite. Psicólogo también, etcétera, ¿no? Que en este momento, pues, lo que has dicho tú, que va a haber un incremento, que es lógico, porque hay mucha gente que se ha apuntado al deporte y que hay algo que me gusta mucho, ¿no? Que dices que, por una parte, vale, es negativo, que va a haber lesiones y tal, pero por otra es positivo porque esta crisis ha hecho que mucha gente se enrole al deporte y que se puede enganchar al deporte que antes no lo hacía, ¿no? Hay mucha gente que se está animando. Eso es fantástico porque al final es un problema de salud. El sedentarismo, al igual que... ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis bien, Alex? Se oye un poco entrecortado. No sé si no tendrás un micrófono ¿Puedo? o Sí. acercarte un poco al ordenador. Que mejor me escucho con un poco de eco. ¿Es posible? Voy a ver. A ver ahora, Alex. Ahora, a ver, sí, yo creo que sí, que ahora vamos a ver. Creo que estamos teniendo unos problemas de comunicación de... Puedo intentar buscarme unos auriculares si me das un minuto. Vale, pues te esperamos aquí. Un segundo. Te pongo yo... Vale. Bueno, pues esperamos aquí a ver si puede buscar unos auriculares y seguimos con la conferencia, que, bueno, en Internet las conexiones están fallando en todas las redes sociales bueno, pues hay sobresaturación. YouTube prácticamente no se puede hacer prácticamente directos ya. Facebook, bueno, pues por aquí más o menos bien, pero bueno, ya llevamos media hora. Así que nada, aprovechad para hacer preguntas pues de posibles lesiones de jugadores que tengáis, de tema de lesiones de tobillo, de cualquier cosa que tengáis, dudas o lo que sea, por favor, si podéis hacer. Y nada, y esperamos al doctor y continuamos con la conferencia a ver si se puede mejorar el sonido, aunque más o menos se entendía, pero sí es verdad, a ver si podemos mejorar un poco mejor, se puede escuchar mejor y continuamos con la conferencia. Que bueno, yo creo que lo que hemos estado hablando es muy importante, ir muy poco a poco, gente que se está enrolando a la actividad física ahora, que acuda a los profesionales, a los preparadores físicos que tienen los estudios adecuados. Hemos visto bueno, que va a haber unas lesiones. Bueno, ya estaba por aquí, a ver si ahora funciona un poco mejor el sonido, porque más o menos se te entendía bien, pero sí es verdad que se oía un poco entrecortado. Yo creo que sí. Así que bueno, vamos a entrar un poco más en el aspecto del deporte, ¿no? De la traumatología deportiva. Hemos estado hablando un poco de los diferentes ámbitos que hay de la salud, un poco la comunicación, ¿no? Que yo creo que puede mejorar en tema, pues Internet también, un poco llegar a acuerdos, ¿no? De decir, oye, que estamos todos por el bien de la persona y tal, y cómo lo podemos hacer mejor, ¿no? Para esa comunicación, ¿no? En tema de cuando hay alguien lesionado, qué procesos tiene que seguir. Y bueno, vamos a entrar en la traumatología ya en el deporte en sí y también lo relacionamos con la comunicación, de lo que estamos hablando. ¿Cómo debe ser la comunicación
de un doctor con el deportista cuando se lesiona y con el entrenador, ¿no? Que tú has estado en un club profesional, tú te dirigías al jugador, le decías antes pues un poco el proceso de cómo iba a ser todo, ¿no? ¿Cómo es la comunicación de una persona que desgraciadamente ha dejado la actividad deportiva y, bueno, que ves que tiene pues un estado emocional también bastante complicado, ¿no? Supongo que es una labor pedagógica, ¿no? No solo Sí. en ese sentido. Pues ahí es importante, Alex, la comunicación del equipo, el transmitir un mensaje único. Y para eso, siempre antes de dar una noticia importante a un jugador, sobre todo si es negativa, el equipo técnico, incluso con entrenador, psicólogo, preparador físico, fisioterapeutas, Sí. todos juntos somos los que tenemos que trazar un poco la estrategia, ¿no? de abordaje, ¿no? Según el jugador, según a nivel emocional, ¿no? Dar una noticia a nivel médico nunca es fácil, ¿vale? Es verdad que nosotros estamos muy acostumbrados y a veces las noticias son muy negativas. Yo también trabajo con niños, a veces hay que dar noticias muy malas, extremadamente malas, y es muy difícil, ¿no? Entonces, pero al final hay que decir la verdad y dar después esa esperanza, ¿no? Oye, pues mira, esto te vas a recuperar o hay que hacer esto, te tienes que operar. Pero es muy importante a nivel del fútbol, sobre todo son deportes de equipo, y a nivel médico tiene que haber también un equipo, ¿vale? Y que todo el mundo diga el mismo mensaje. Si el jugador recibe de un sitio un mensaje, del médico otro, del preparador físico otro, empieza a dudar y si duda, busca otras opiniones. Y si busca otras opiniones, pues va a buscar más opiniones. A veces son mejores o no. Y cuando el jugador está con muchas dudas, no fluye. Y para la curación tiene que haber digamos que todos tenemos que remar en la misma dirección. Si Eso tú es, crees que es necesario, en el departamento en el que estabas, había aspecto psicológico, de figura de psicología deportiva también, trabajabas, ¿os comentaba ella primero cómo comunicaros o era ya no vosotros? en cuanto a la lesión, pero sí que el psicólogo, en este caso era un chico, ayudaba mucho en lo que es la recuperación, ¿no? El tema emocional. Y realmente eso no se palpa, pero sí que tiene su validez. Un jugador que cree que se va a recuperar, se recupera mucho antes. Si está con las dudas, con los miedos, es mucho más difícil de recuperarlo. Entonces, en cuanto a transmitir el mensaje, no, los médicos, la verdad que hay gente que con más tacto que otros, pero tenemos que ser un poco psicólogos, ¿no? Entonces, no podemos decir todo lo malo y no decir nada de lo bueno, porque casi todo tiene algo positivo, salvo casos, como he dicho antes, pues esos tumores malignos que no se pueden curar y que inevitablemente no hay nada positivo ahí. Pero cuando es una lesión, pongamos un ligamento cruzado, que es como la lesión de mayor gravedad más típica del fútbol. Es una lesión dura, con una recuperación larga, pero que en buenas manos, con una buena recuperación, con un buen equipo, primero se acortan plazos y segundo el futbolista vuelve a jugar al nivel que tenía antes o más, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo, hay que decir la verdad y, oye, hay que darle una esperanza. Y incluso a mí me gusta poner muchos ejemplos. Mira Canales, que se ha roto el cruzado 3 veces, o Asenjo, que se ha roto también el cruzado 3 o 4 veces, ¿no? Es decir, y están ahí a primer nivel, es decir, que bueno, me gusta poner ejemplos más dramáticos todavía, pues para que el jugador diga, oye, pues también puedo, ¿no? ¿Hay gente que has tenido experiencia de algún jugador que no se ha operado? O sea, en el sentido de que tenía alguna lesión que fuera grave y decir, por miedo no operarse. Sí, hay gente que tiene miedo y más eso se empieza a ver sobre todo cuando son jugadores que van a terminar su carrera deportiva en breve. Porque claro, te operas de un cruzado con 35 años y sabes que tienes un año de recuperación y después para volver al grupo cuesta, ¿no? Entonces dice, oye, pues a lo mejor puedo intentar aguantar 6 meses o lo que me quede, ¿no? Aunque es verdad que depende mucho de la lesión. Eso ha pasado mucho con el menisco. El futbolista tiene el menisco roto y cuando ya está en los últimos años de su carrera deportiva, ya va cogiendo una edad, sí que prefieren, dentro de lo posible y dentro de lo que el dolor les permita, no operarse y ya terminar y operarse cuando realmente pues ya hayan terminado la carrera deportiva, ¿no? Entonces, ahí depende mucho de la edad. Pero sí es verdad que si es un paciente joven
y no te operas por miedo, o bien no te duele tanto y puedes seguir haciendo la actividad normal, o jugar con dolor es muy, muy negativo, ¿no? Entonces, ahí hay que explicar bien las cosas al paciente. Ahí depende mucho de la relación médico-paciente. Creo que eso es importantísimo. Explicar bien las cosas y que el paciente confíe en ti, igual que el médico tiene que confiar en el paciente, de que va a seguir tus indicaciones, ¿no? Y en la comunicación con el entrenador también tenéis comunicación antes de la temporada, supongo, también en el tema de cómo tratar a jugadores lesionados, con el preparador físico, ¿cómo se organiza? El entrenador, yo he trabajado con varios entrenadores y depende mucho de cada entrenador. El entrenador es la cabeza más visible de un equipo de fútbol, es la primera persona que normalmente se juega el puesto y es quien más pendiente está de todo. Y realmente, prácticamente la primera noticia, igual que va al presidente del club o va al preparador físico o al fisio, es al entrenador, porque es el responsable principal del grupo, ¿no? Y es la cabeza más visible, como he dicho. Entonces, la comunicación con el entrenador es diaria y el entrenador debe de confiar en el equipo médico. Se han dado casos en equipos profesionales en los cuales ha habido una disociación equipo médico con futbolistas o con entrenadores y eso es un caos. Eso es un caos porque si hay esa rotura, esa quiebra, todo, o sea, no va bien. Nosotros siempre decimos que los médicos damos al final como, a lo mejor podemos decir, entre 8 y 10 puntos por temporada, que son muy importantes al final. Entonces, el entrenador debe de saber las cosas, debe de confiar en nuestro criterio y da su opinión, pero la opinión médica ahí prevalece. Igual que yo no puedo decirle al entrenador que si tiene que sacar a un jugador o a otro, tiene que jugar con una táctica u otra, ¿no? Pero confío en que él lo va a hacer con el mejor beneficio para el equipo, ¿no? Pues igual con el tema médico. Él se interesa mucho, habitualmente se interesan mucho porque es algo que les afecta, pero están informados, pero no interviene en la decisión de lo que se va a hacer. Bueno, estamos aquí, ya llevamos 40 minutos. Muchas gracias, Juanjo, por todo lo que estamos aprendiendo contigo. Creo que estás defendiendo muy bien la labor que hacéis, que es absolutamente fundamental, aunque es muy olvidada muchas veces, pero que cuando surgen los problemas graves, ¿no? En los campos que desgraciadamente algún momento pues, lo viviremos, ¿no? Momentos de roturas, momentos de lesiones un poco más graves, de tobillo, ¿no? ¿Qué tipo de lesiones son las que más generalmente ves que están relacionadas con el fútbol? El fútbol siempre está unido a la rodilla. La rodilla es la articulación estrella porque, bueno, sabemos el contacto que hay, cada vez hay más, entre comillas, agresividad a nivel de fútbol y también ha aumentado mucho, y por eso ha aumentado mucho las lesiones con el fútbol femenino. Cada vez juegan más chicas, es un fútbol que va a ir creciendo de manera exponencial y la mujer en el fútbol tiene una serie de condicionantes que son los estrógenos, la gran mayoría de ellos, pues, las hormonas femeninas, hacen que haya un poco más de laxitud, un poco más de flexibilidad. Pero también hay más valgo. El valgo es la forma de X de la rodilla, ¿vale? Y ese valgo es un factor de riesgo de ligamento cruzado. Entonces, hablando de fútbol, hablamos siempre de rodilla. Y la rodilla es tres cosas. Ligamento cruzado, la lesión más grave, es una lesión habitualmente por caída en valgo o por dejándose el pie clavado en el césped. Eso se ve mucho también. Y de aquí mando un mensaje a los padres y a los chavales de que si jugamos en césped artificial no podemos usar botas de césped natural. ¿Por qué? Porque las botas de tacos se quedan clavadas en el césped artificial y si nos quedamos clavados vamos a girar la rodilla con el pie clavado y nos vamos a poder romper o el cruzado o el menisco. Entonces, si jugamos en césped artificial, botas de césped artificial, que suelen ser multitaco, ¿vale? De esa manera vamos a prevenir muchas lesiones. Y después, hay muchos protocolos de prevención de lesiones, también lo digo al hilo de lo que estoy hablando, y uno de ellos es el FIFA 11 Plus, que es el protocolo más actualizado. Ese protocolo es para ligamento cruzado en jugadores en crecimiento. Ha demostrado reducir al 50% las lesiones de ligamento cruzado. Problema, que hay que usar ese protocolo en los entrenamientos y eso conlleva un tiempo. Pero se ha demostrado, es decir, que tenemos que concienciarnos que si hacemos una prevención vamos a evitar lesiones graves. Después, otras lesiones, las lesiones musculares.
Todos hemos visto, y hace unas temporadas en el Barcelona hubo, no sé si hubo 10 jugadores con bíceps femoral, lesiones de bíceps femoral. Los isquios son los músculos que más sufren en el futbolista. Y ahí está un poco pues, la labor pues, de preparador físico, fisioterapeuta, médico, estado de terrenos de juego, sobrecarga de partidos, Europa. O sea, hay muchos factores condicionantes de este tipo de lesiones. Prevención, con una buena preparación física, una buena fisioterapia para el tratamiento de las sobrecargas y un médico que supervise todo eso y vea que a nivel analítico el futbolista está correcto, que está bien de fuerza, que se alimenta bien. El nutricionista, también no lo hemos comentado, muy importante en un equipo de fútbol. Una persona que nos marque las pautas de alimentación de los futbolistas y de hidratación. Súper importante la hidratación. Y después ya nos vamos a otras patologías como son el pubis, que hemos comentado ya, o el tobillo. El tobillo, habitualmente los futbolistas, cuanto más vamos aumentando en profesionalidad, casi todos se llegan a vendar mucho los tobillos para tenerlos muy estables. Eso está muy bien, pero es verdad que con el momento que empezamos a vendarnos el tobillo, ya nos vamos a hacer muy dependientes de ese vendaje de tobillo. Vamos a perder una característica que se llama propiocepción, que es la conexión del tobillo con el cerebro. Entonces, para eso vamos a calentar bien, vamos a hacer trabajos de propiocepción y para evitar lesiones de tobillo, pues bueno, los profesionales usan vendajes, pero el fútbol es verdad que es un deporte agresivo con los tobillos y que a nivel degenerativo, conforme pasan los años de deporte, deja bastantes secuelas y habitualmente incluso de cirugía. Pero por resumir, la rodilla, menisco, ligamento cruzado y cartílago, que es la degeneración de la rodilla, las lesiones musculares, sobre todo los isquios, el pubis, la osteopatía de pubis y el tobillo como, digamos, lesiones más estrella del fútbol, por hacer un resumen. Sí, creo que has dicho algo interesante, que es un debate que está siempre cambiando, generando diferentes teorías. Has dicho estiramientos. Hay gente que dice estirar antes, hay gente que dice estirar después, hay gente que dice estirar, no estirar. Hay gente que sean estiramientos dinámicos. Buen debate. O sea, para actividad física, ¿qué recomendarías? O sea, antes, después, hay gente que dice que está asociado por tema mental, ¿no? Para estar preparados, mejor. Pues la verdad es que desde el punto de vista médico no te puedo decir, no tengo un criterio fijo. Sé que de manera histórica siempre se ha estirado, habitualmente después del entrenamiento, pero también sé, como bien dices, Alex, que hay un debate ahora en cuanto al estiramiento. Ahí, digamos que la palabra la tienen los preparadores físicos, ¿no? Las personas que han estudiado más sobre esto y que tienen más, digamos, una mayor información sobre ello. Yo lo que quiero como traumatólogo es evitar las lesiones. Entonces, para mí el calentamiento sí que es necesario, eso no hay duda. Y en cuanto al estiramiento, pues también el futbolista también llega un momento que se empieza a conocer más, ¿no? Entonces, si ha estirado antes y le ha ido bien, va a seguir estirando. Si ha estirado después y le ha ido bien, va a seguir estirando después. Entonces, y si no ha estirado nunca, pues no va a estirar nunca. Ahí va un poco, y el problema es qué hacemos con las bases, ¿no? Con los chavales que están empezando a jugar al fútbol, ¿qué les aconsejamos? Y ahí está la duda. Y lo dejo un poco abierto, si algún preparador físico está viendo y quiere dar su opinión, encantado de recibirla porque no sabría qué contestar. Bueno, hay opiniones, yo sigo a muchos preparadores físicos. Hay gente que dice después, hay gente que dice que no pasa nada por hacerlo antes, hay gente que dice que no hay que estirar, menos en niños porque no es necesario, de todo, o sea, que cualquier opinión en este sentido es muy amplio, pero bueno, yo creo que si el jugador se siente a gusto, se siente sobre todo con seguridad de que el estiramiento pues le ofrece una comodidad mental, de adaptación para... Lo fundamental es calentar, lógicamente, eso es lógico, pero si de algún modo puede ser positivo, pues casi sea. Pero bueno, escuchamos preparadores físicos y bueno, pues las teorías todavía seguimos. Y este proceso de confinamiento también es algo que nos sirve para aprender, ¿no? Porque todos estamos un poco de primeras, ¿no? Esto es un experimento casi sociológico, deportivo de salud y en tema deportivo, pues es algo que no ha pasado desde hace 120 años. Y bueno, pues estamos ahí pendientes, ¿no? De qué va a pasar en la liga profesional, que bueno, ellos tienen todos los recursos del mundo, tienen a personas como tú que van a estar controlándoles, pero
hay que tener mucho cuidado con la gente amateur, que a ver qué pasa, ¿no? Nos hace una pregunta Manuel Agustín Tuala Tejada. Saludos desde Moquegua, creo que lo he dicho, bueno, de Perú. Una consulta. ¿Cuáles son las consecuencias de una lesión meniscal no operada o intervenida con el paso de los años? Muchas gracias. Muy buena pregunta, ¿vale? Y es que el menisco tiene la fama de tener que operarse siempre y no es así, ¿vale? Eso es un mito y no debe ser así. Como he dicho antes, yo he tenido futbolistas profesionales con menisco roto jugando en la segunda división española, es decir, con una intensidad muy, muy alta, jugadores profesionales. Entonces, ¿cuándo se opera un menisco? Muy sencillo. Cuando el dolor es un dolor limitante, cuando la exploración física, cuando yo me pongo la rodilla a explorar el menisco, es compatible con una lesión meniscal y cuando después de eso, dolor más exploración positiva, me voy a ver la resonancia y efectivamente donde sospechaba que estaba la lesión, está. ¿Vale? Entonces, no podemos tratar resonancias magnéticas, es decir, no por hacerme una resonancia magnética y ver que tengo una rotura de menisco, me tengo que operar. Eso no es así. ¿Por qué? Porque pueden pasar dos cosas. Tengo una rotura de menisco, pero no me duele la rodilla. Y eso se ve mucho. Te has hecho la resonancia por otra cosa. Y puede pasar lo contrario. Tengo la resonancia que ha sido totalmente normal, pero me duele mucho la rodilla. Es decir, que hay gente que tiene mucho dolor, pero resonancia negativa. Entonces, no tratamos resonancias, sino que tratamos personas. Y para eso es importante, muy importante, la comunicación con el médico o con el paciente. Siempre tiene que haber una exploración positiva y que las pruebas sean complementarias y nos ayuden, ¿no? Entonces, si no te has operado del menisco y estás bien, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. El menisco está ahí. El menisco es una almohadilla que es muy importante y cuando se opera habitualmente se quita un trozo de menisco y ese trozo se ha quitado ya por siempre. Siempre con los meniscos tenemos que intentar coserlos para que se quede esa almohadilla el máximo tiempo posible. Por lo tanto, si no te has operado y estás bien, fantástico, no pasa nada. Otra cosa es si no te has operado y sigues estando mal o estás mal, te duele y te limita tu calidad de vida. Yo siempre soy un defensor, Alex, de la calidad de vida. Nosotros estamos aquí para que la gente sea feliz y tenga una calidad de vida alta. Y hay gente con 70 años que corre maratones. Y a esa gente, pues, si quiere correr maratones, tenemos que ayudarle a que siga su calidad de vida, ¿no? Entonces, con el tema del menisco, volviendo a ese tema, depende mucho de cómo estés. Si no te duele y no te has superado, no te preocupes, que no es malo, no lo has hecho mal. Bueno, tú has dicho algo muy importante, que para la recuperación es muy importante la mentalización, ¿no? La positividad, el decir, me voy a recuperar, el tener esa actitud, ¿no? ¿Qué importancia le darías tú en una recuperación la readaptación, ¿no? O sea, el posoperatorio, esos primeros días, esos primeros meses, ¿qué importancia le darías a esa persona bueno, que ahora está en periodo de readaptación, o los primeros días incluso después de la operación, ¿no? Que tiene que quedarse en casa o... Para eso, Alex, es muy importante, diría básico, primero la confianza, como has dicho, el tema emocional es muy importante, la confianza en el médico que le va a operar. El haber hablado con él antes, explicarle las cosas. Y después de la cirugía, yo cuando opero a un paciente, tengo la sanidad pública donde tengo muchos pacientes y la sanidad privada donde tengo menos, ¿no? Pero cuando tengo un paciente, cuando sale un paciente de la cirugía y tú le explicas la cirugía, habitualmente el paciente está con la anestesia y no se entera de nada, ¿vale? Se lo explicas a la familia no está, no entiende de términos médicos y es como un poco caótico, ¿no? A mí me gusta al día siguiente o después, cuando ya se ha pasado la anestesia, explicarle mejor la intervención y dar unas indicaciones muy concretas. Pues el día 2 vas a empezar a caminar, el día 3 dobla la rodilla, así, ¿no? Y después hacer revisiones muy cercanas. La primera cura me gusta hacerla a mí, todas las curas me gustan hacerlas a mí y en cada revisión pues le explicas un poco los pasos, ¿no? Si hay esa confianza médico-paciente, repito lo que he dicho antes, remamos en la misma dirección. Y si remamos en la misma dirección, cuando algo se complica, salen mejor las cosas, porque la cirugía se puede complicar, ¿no? Entonces, es súper importante, como bien has dicho, la readaptación, ese paso de operarte y volver a hacer deporte. Y para eso también están los especialistas, están los recuperadores, que la gran mayoría son fisios y preparadores físicos en la misma persona, ¿no? Lo tienen todo, le recuperan la lesión y le adaptan el ejercicio físico. Entonces, es básica porque si yo opero, pongo bien un ligamento cruzado
pero me olvido del paciente y no se hace una rehabilitación, no sirve de nada. De hecho, siempre, a veces incluso en cirugías que no han ido bien, con una buena readaptación, el paciente se queda fenomenal. Y viceversa, cirugías que han ido perfectas, pero que por lo que sea, con un confinamiento, por ejemplo, no se han hecho una buena readaptación, no van a ir bien. Entonces es básica esa readaptación. Uh-huh. En el momento de la operación, el postoperatorio, tú eres la primera persona a la que estás ahí. Mm, Cuando pasan los días, se está recuperando y ya hay como una fase, un periodo que tú te ves muy bien, te ves fuerte. Ahí es un problema, es un momento que es peligroso para el jugador o para incluso para el entrenador que te dice, oye, quiero recuperar antes a este jugador, que lo necesitamos y tal, el jugador se ve bien, se ve muy animado. Ese momento es para ti un conflicto ahí de decir, oye, tienes que parar o tienes que ceder al impulso del jugador. Ese digamos que sería un momento clave, el de la vuelta a los entrenamientos, a la actividad deportiva que es antes del periodo que tú has fijado. Ese es un momento, como tú has dicho, es muy, muy crítico. Y lo vimos, no sé si recordáis, Diego Costa, creo que fue en la final de Champions, que nada más salir se tuvo que retirar lesionado, porque forzó para llegar a esa final, que no sé si fue la final incluso de Lisboa, no recuerdo bien. Entonces, a veces que el jugador, como quiere, tiene tantas ganas de jugar, fuerza. Y ahí hay un problema, porque es verdad que jugamos con la balanza entre lo que el jugador quiere o el entrenador quiere y la salud del deportista. En mi opinión, como médico, tiene que prevalecer la salud del deportista, ¿no? Tienes que aconsejarle. Es verdad que si el entrenador le pone y el jugador quiere jugar, aunque yo diga misa, va a jugar, ¿vale? Pero tú has advertido. Entonces, para eso volvemos a lo de antes, esa comunicación, ese mensaje único y llegar a un consenso. Oye, pues puedes jugar, pero vamos a hacer antes, por eso buscamos siempre tener más objetividad. Me gusta hacer una ecografía, ver cómo está ese músculo, hacer algunas pruebas de resistencia o de fuerza para ver si responde bien de una manera gradual. Oye, lo has pasado todo bien, tienes ganas de jugar, es un partido importante, pues vamos a correr ese riesgo, ¿vale? Vamos a correr ese riesgo porque estamos en un deporte que se corren riesgos inevitablemente, ¿no? Entonces, ahí es una decisión muy complicada y que si hay comunicación, sale todo bien, incluso aunque se vuelva a lesionar. Dice, oye, lo hemos intentado o hemos decidido todos esto y nos hemos equivocado, ojalá no, pero si no hay comunicación, el jugador puede culpar a uno, el entrenador a otro, y ahí se rompe todo. Ese es el cisma. Entonces, comunicación y sentido común. Es decir, que no forzar, porque una lesión muscular se puede hacer crónica. El músculo es una estructura que se puede regenerar o puede cicatrizar. La gran mayoría de futbolistas y de jugadores, digamos, por encima de unos 15 años o de 10, 15 años, casi siempre hacen cicatrices y la cicatrización no es buena. Entonces, una lesión nos puede dar mucho la lata, es decir, que puede volverse a producir si no se cura correctamente. De ahí hay que cumplir los plazos, ¿no? Inevitablemente. Entonces, siempre los médicos, como tú bien sabes, damos plazos un poco mayores. Decimos 8 semanas. A lo mejor sabemos que pueden ser 5, ¿no? Pero siempre damos unos plazos mayores por si acaso, ¿no? Pues para esa... ¿Has digamos, tenido a lo mejor que darle una comunicación de meterle miedo al jugador? De decir, oye, si vuelves te vas... Sí, de algún sí. modo hay que hacerlo, ¿no? Porque... Esta parte psicológica, sabiendo que ese riesgo está y que, oye, hay que intentar hablar con él, decirle la verdad. A lo mejor no es decir meter miedo, decir la verdad, pero a lo mejor tienes que decirle, oye, si te vuelves a lesionar, lo que ahora han sido 4 semanas pueden ser 12, ¿no? Entonces, como todo puede ser, no le estás mintiendo. Pero sí que se trata, esa parte psicológica es muy importante y básica en la comunicación con el futbolista, ¿sí? La comunicación con los jugadores cuando son tan pequeños y tienen una lesión grave, los padres, ¿qué tips les puedes dar? ¿Qué consejos les haces? Porque los niños son muy inquietos, ¿no? Es un momento muy crítico para ellos, ¿no? Porque ven a sus amigos jugar, están en movimiento todo el rato y tienes que forzar a un niño pequeño que pues a lo mejor pues ha tenido una lesión de hombro importante y tal y que no te puede hacer unos movimientos. A ¿Cuál mí es me la gusta, comunicación? sí, me gusta dirigirme al chaval, me gusta dirigirme al paciente, sobre todo cuando ya son pacientes de 7, 8, 10 años o más, que ya entienden perfectamente las cosas, ¿no? Entonces,
sí. La atención tiene que ser al paciente, al chico, ¿no? O chico o chica. Explicarle la lesión y explicarle las formas de recuperar. Y después decirle las cosas que no debe hacer. Los chavales son muy impulsivos y le dices, yo he operado cruzados en chicos de 8 10 años. En Y serio, guau, qué pena. sí, sí. De hecho, es una cosa que está aumentando mucho la lesión de cruzado en niños jóvenes. Entonces, hay que decirle que el deporte de pivotaje se aconseja no volver a jugar al fútbol, a pesar de que la operación haya salido bien, en 9 12 incluso algunas publicaciones más meses, ¿no? Entonces, hay que decirle casi un año sin jugar al fútbol. Y el chaval en el colegio, si ve una pelota y se ve bien, porque los chicos se recuperan muy bien pronto, Sí. su intención va a ser golpearle y jugar con los amigos, ¿no? Pero hay que decirle, oye, mira, tienes una lesión grave, te has operado, te has quedado bien, pero si no cumples tus obligaciones como paciente, una re-rotura, una vuelta a una nueva operación, sí que puede ser muy grave. Entonces, tienes que ser responsable de tus actos, ¿no? Entonces, para mí, a los padres, por supuesto, hay que informarles sin meter miedo, ¿vale? Pero la comunicación tiene que ser al chico, al deportista. Bueno, pues hemos terminado la conferencia. Bueno, una cosa, el aumento de lesiones en niños tan pequeños, ¿por qué? Porque están aumentando la actividad ellos, ¿no? Porque hay más equipos. O también se debe por lo que tú has dicho del césped artificial, ¿no? Las Sí, se zapatillas son debe, tan importantes. sí, O en mi opinión se debe a varios factores. Uno, como he dicho antes, el fútbol femenino ha aumentado mucho sí. y las chicas en estas edades tienen más índice de lesión por el tema de estrógenos, etcétera, ¿no? Y el valgo que he explicado antes. Dos, hay más deportistas. Tres, los campos de césped artificial, muchos se pusieron muy bien, pero ya no se han cambiado el césped. O sea, así que no están bien los campos. Y después, las zapatillas no son adecuadas, como he dicho antes. Muchos chavales, la gran mayoría diría yo, llevan botas de tacos en campos de césped artificial. Y eso se ha Y oye, una demostrado. cosa, ¿y no se reduciría a lo mejor jugando en la arena? Esto es una tontería a lo mejor, pero Puede ser, pero claro, ahora no, es una pregunta, también el taco de arena es distinto, ¿no? Entonces habría que ver si en arena van a cumplir con los tacos de arena, o sea, no con tacos de adulto, ¿no? O de césped natural. Y una cosa muy importante, Alex, es que cada vez hay menos multideporte. Los chavales, hoy en día quien juega al fútbol y no juega al baloncesto, corre, juega al béisbol como se hacía antes, ¿no? Y el multideporte sí que se ha demostrado que en aquellos deportistas que hacen multideporte de joven, cuando llegan a profesionales, se lesionan menos, tienen más coordinación, tienen más, digamos, más capacidad para cuando se van a lesionar cambiar la postura. Por tanto, hay que también abogar por el multideporte, no solo fútbol, fútbol, fútbol y ahora termino el entrenamiento y me voy a hacer un poco más de fútbol de manera particular, ¿no? Sino que hay que abogar por hacer todo tipo de deporte, que el chaval, digamos, que conviva con otros deportes, que coordine otras cosas, ¿no? Y eso es un factor que creo que también es muy importante en la prevención de lesiones. sí, es algo muy interesante que cada vez se va diciendo más, ¿no? El multideporte, no solo por el tema conocimiento táctico, técnico, ¿no? Que se amplía en el jugador, sobre todo en etapas luego posteriores, sino que en el tema salud y el tema físico también es beneficioso, ¿no? Porque realiza diferentes ejercicios, movimientos, se hace más completo, ¿no? Y más, tiene más preparación, ¿no? Para el futuro. Así que, bueno, si quieres dar algún último mensaje ya, para mí ha sido un enorme placer que estés aquí, que nos ofrezcas un poco de tu tiempo. Has sido una persona muy importante en esta crisis. Te vi que mandabas un mensaje de manera, como tú has dicho, altruista para ayudar a muchísimas personas bueno, que no podían ir o tenían miedo por acudir al centro de salud, ¿no? Por la tal cantidad de personas que han ido por esto que ya estamos pasando. Ha sido una persona muy importante y para mí ha sido un enorme placer que estés aquí, que estés un ratillo por aquí en este espacio humilde de entrenadores de fútbol. Hemos aprendido mucho y nada, si quieres dar un último mensaje a toda la gente por aquí que te escuche o que te escuche posteriormente. Pues lo primero es agradecerte, Alex, la invitación. La verdad que he estado encantado, es un tema que me apasiona y me apasiona desde los chavales que tienen 4 años y empiezan a golpear un balón hasta el más profesional de todos, ¿no? Creo que mi mensaje es, primero, a los chavales más jóvenes y entrenadores, disfrutar que los chavales se diviertan, que se lo pasen bien, que no haya disputas, que todo, digamos que después de lo que hemos pasado, estos dramas
tantos fallecidos, aquí lo que se busca es que la gente sea feliz, ¿no? Que los chavales disfruten de verdad. Y ya si vamos subiendo un poco en profesionalidad, soy un gran defensor del trabajo en equipo. Y en tema de fútbol, aquí todos intervenimos, fisioterapeuta, preparador físico, podólogo, nutricionista, psicólogo, me puedo dejar algunos, es decir, que no me malinterpretéis, entrenador de fútbol, segundo entrenador, directivas, presidentes, bueno, que todo fluya con un equipo y lo he dicho antes, también un poco dejando los egos, cada uno intervenimos de una manera y vamos a aportar nuestro grano de arena para que el futbolista, el deportista, todos puedan hacer el deporte que al fin y al cabo es lo que queremos y es el bien de la sociedad y el bien de la salud. Creo que en este momento se han visto verdaderas cosas. La naturaleza humana resiste y aguanta y se ven cosas positivas, ¿no? De esto, muchas interacciones entre diferentes ámbitos en redes sociales, gente formándose, cursos gratuitos, gente ofreciendo sus conocimientos de manera altruista, esforzándose por mejorar como sociedad y que esta crisis, bueno, que va a ser fuerte, pero que gente como personas como tú la vamos a superar del modo más, del mejor modo posible y estoy seguro de que vamos a salir más fuertes. Vamos a salir más fuertes y más sabios. Así que nada, hemos terminado la conferencia. Juanjo, Muchas gracias. un saludo a todos por aquí, un saludo a la gente que está por Perú, Argentina, España, por aquí. Así que nos vemos. Un saludo cordial. Adiós. Chao. Adiós.